Buenas noches. Ojalá este plató fuese un laboratorio de alquimista en el que el plomo de la televisión se transformara en el oro de la literatura. Dicen Umberto Eco y Jean-Claude Carrière en estas conversaciones agrupadas bajo el título excesivamente optimista de Nadie acabará con los libros, Lumen, lo que sigue. Si una persona no tiene la capacidad de crear, entonces puede elegir la destrucción de una obra de arte o, algunas veces, de sí misma. Tomemos el caso de Eróstrato. Pasó a la posteridad por haber destruido el templo de Artemisa en Éfeso. Como se sabía que había prendido el fuego para que su nombre pasase a la posteridad, el gobierno ateniense prohibió que se pronunciara ese nombre en lo sucesivo. No sirvió de nada. Prueba de ello es que recordamos el nombre de quien incendió el templo y hemos olvidado el del arquitecto que lo construyó. Eróstrato tiene numerosos herederos. Hay que mencionar entre ellos todos los que van a la tele a contar que les han puesto los cuernos. Es una forma típica de autodestrucción. Con tal de salir en la tele están dispuestos a todo. Lo mismo sucede con los asesinos en serie que, en el fondo, ansían que se les descubra para adquirir notoriedad. Se trata de la misma pulsión que lleva a uno que está detrás de alguien que sale en la tele a agitar el brazo para estar seguro de que lo van a ver. Parece de cretinos, pero es su momento de gloria. Las propuestas que reciben los responsables de los programas televisivos suelen ser extravagantes. Algunos afirman incluso que están dispuestos a matarse en directo o simplemente a sufrir, a dejarse fustigar o torturar, o a mostrar a su mujer mientras hace el amor con otros. Las formas del exhibicionismo contemporáneo parecen no conocer límites. En Italia hay un programa de televisión, La Corrida, en el que se exhiben los diletantes mientras el público grita desaforadamente. Todos saben que los van a machacar y aún así la transmisión tiene que rechazar a miles de candidatos. Son muy pocos los que se hacen ilusiones sobre su talento, pero se les da la ocasión de su vida para que los vean millones de personas y por eso están dispuestos a todo. Hasta aquí Umberto Eco y Jean-Claude Carrière. De lo que a propósito de lo mismo sucede en España, ¿qué les voy a contar? Me pregunto a veces si no entraña contradicción hablar sosegadamente de literatura y de libros en un estudio de televisión. ¿Televisión y literatura y libros? ¿Será un oxímoron? Empezamos. Buenas noches. Dos libros de Francisco Mora, catedrático de Fisiología Humana en la Facultad de Medicina de la Complutense y gran divulgador de asuntos relacionados con el funcionamiento del cerebro y de la relación entre este y la conducta y el carácter y la psicología de los seres humanos. Ustedes, yo y él, entre otros. El Dios de cada uno, que apareció hace un año, en 2011, y está nuestro cerebro diseñado para la felicidad, que lo ha hecho en 2012. Los dos llevan el sello de Alianza Editorial. Buenas noches, amigo Mora. Buenas noches, Fernando. Y antes de entrar en la materia de estos dos libros, si te parece, porque ha surgido mientras se emitían los títulos de crédito, tú me decías, a propósito del texto de Jean-Claude Carrière y de Umberto Eco, que yo he leído con anterioridad, que ahora conocemos el trasfondo cerebral de esa actitud exhibicionista de quienes van a la tele. Sí, efectivamente, hay unos estudios muy recientes, publicados muy recientemente, mostrando algo interesante, y es que los seres humanos nos gustamos mucho a nosotros mismos. Cuando en una conversación entre dos personas nosotros prestáramos atención, nos daríamos cuenta que hay esa interrupción constante para, si puedo, poder hablar de mí delante de ti, más que tú hablarme a mí de ti mismo. Y cuando hemos hecho el registro de estas conversaciones, nos hemos dado cuenta que quienes hablan de sí mismos o de algo muy íntimo como pueden ser sus familiares, se activan las áreas del cerebro que tienen que ver muy directamente con el placer, pero con el placer básico, con el placer que se tiene cuando uno tiene hambre y come, o bebe si tiene sed, o tiene actividad sexual. Es decir, tan profundo es en el ser humano
el sentimiento de placer cuando se le habla, o él mismo habla de sí mismo, que activa, como digo, estas áreas. Y esto es lo que te empuja, porque a fin de cuentas el placer es la ley sagrada, la ley que de alguna manera te empuja a seguir vivo. Y entre ese seguir vivo, tú fundamentalmente eres la estrella. Pero en contra de eso también existe en el ser humano el impulso del pudor, del esconderse. Sí, pero solo y exclusivamente, diría yo, fundamentalmente con el tema sexual. La sexualidad es algo que la sexualidad es algo que llama a participar a aquel que ve. Y es por eso, precisamente, por lo que se oculta, es por lo que se lleva a esa intimidad. Yo no quiero que tú participes de lo que yo estoy haciendo con mi mujer. Y es eso lo que nos lleva a la oscuridad. Pero no, por ejemplo, para comer o beber, que activa otras áreas del placer muy similares realmente a las que producen la sexualidad. Es decir, que no hay simplicidad de cada uno de los placeres, pero sí hay una convergencia y cada uno con sus matices. Y en este aspecto de la sexualidad es al que yo quería referirme. Pero placer y felicidad en contra de lo que mucha gente cree no son términos sinónimos. Pueden ser incluso contrapuestos. Absolutamente no. Todo el mundo, evidentemente, piensa, no solo cree, es más que evidente, que el dolor no es la felicidad. Pero efectivamente, lo que la gente no sabe es que el placer tampoco. El placer es, como yo decía, es la teoría unificada de la biología. ¿Tú te acuerdas de Einstein? Cuando decía, hoy quería luchar por la teoría unificada de la física, no lo consiguió, ni nadie lo va a conseguir. Pero la teoría unificada de la biología sí es el placer. ¿Por qué? Porque tiene como código mantener vivo al individuo. Y eso es lo que lleva a la lucha, eso es lo que te empuja. Y eso es lo que Shakespeare, si te acuerdas, decía, como sin razón ni como cebo tragado, nos lleva a la supervivencia. Que no era de Shakespeare, eso ya lo dijo Cicerón. Ni tampoco era de Cicerón, ya lo dijo originalmente Aristóteles, si me acuerdo, en la Ética a Nicómaco. Es decir, aquello que de alguna manera mantiene a la especie viva. Ese es el código sagrado. Mantenerte vivo. Tu último libro lleva un título en forma de pregunta. ¿Está nuestro cerebro diseñado para la felicidad? Forzosamente tengo que devolverte esa pregunta. Y la contestación es sincera, directa y seca. No. Nuestro cerebro, construido el humano a partir, pues eso, de unos 2.5, 3 millones de años, tiene el mismo diseño básico en esas estructuras que están y nos mantienen vivos que los demás animales. Es decir, aquello que nos empuja a seguir vivos. Y para eso es la búsqueda de la comida, la búsqueda del agua, el juego para la individualidad y la relación sexual para la supervivencia de la especie. Y eso es infelicidad en su fondo. Por eso te decía que cuando hablamos evidentemente de dolor, el dolor todo el mundo sabe que no es felicidad, pero no lo sabe que es el placer. Por eso la definición de felicidad, y no tanto la definición, que la felicidad como tal es una idea, no existe, es aquello que deviene después que no existe, o se aminora el placer y el dolor. Cuando ya los placeres están saciados, cuando ya el dolor no existe, deviene esa relajación, ese altruismo, ese ver una perspectiva que en realidad y como humano se convierte solamente con un parpadeo, un momento, una pompa de jabón, como decía Miguel Delibes. O si quieres que te cite a quien tú has incitado en tu introducción, a mi admirado Umberto Eco. La felicidad yo no creo en ella, creo en la inquietud. Es decir, salir a cazar, admirar el pájaro, pero nunca matarlo. Pero Umberto Eco, al que citas en el libro, también decía que él se sentía feliz cuando conseguía recuperar vívidamente algunos instantes de la infancia. Mucha gente lo dice también, ¿no? Eso es correcto, pero fíjate bien en lo que yo he escrito respecto a este tema con el mismo Umberto Eco. Eso no quiere decir, y lo dice explícito, que cuando era niño y en aquel momento yo era feliz. Yo no lo era. Soy ahora feliz recordándolo. Poniéndolo en un marco diferente, íntimo, con calor de aquello, pero no en aquel momento. En aquel momento yo no era un niño feliz. En esto de la felicidad, Paco, hay una antinomia inscrita. Para unos la felicidad es la pulsión de satisfacer el deseo, para otros la libertad de no desearlo.
Ahí ese es un punto clave. Oriente y Occidente, en definitiva. Verdad. Pero verás, si me empujas a... Realmente yo creo que llegaremos a un acuerdo de qué entendemos por felicidad, sabiendo que es una idea, sabiendo que no tiene una realidad, sabiendo que no es algo que está en el mundo, sino que se crea como idea dentro de nuestro cerebro. Es algo así como aquello que describió, o fue descrito en el Mahabharata, 400 años antes de Cristo. Quien en medio del placer no siente deseo, quien ha abandonado todo impulso, temor o cólera, quien ni odia ni se entristece, ese está en posesión de la sabiduría que le lleva a la felicidad. Es decir, por encima de todo acontecimiento, ese sentirte en ti mismo capaz de no depender más que de ti mismo, eso también lo decía Cicerón. Tú dices que la idea de la felicidad es muy reciente en la historia de la humanidad. Que el hombre de lejanas épocas, que es el neandertal, el cromañón, no conocían ese concepto, no se les pasaba por la cabeza la idea de ser felices. No, porque las trazas que tenemos para interpretarlo nos hacen ver que la corta vida de esta gente, que no era más allá de los 20 años de expectativa de vida, estaba, y con los trazos de lo que hemos encontrado en los huesos y demás, que todo está lleno de heridas y está lleno lo que nos muestra es una lucha constante, dura, por la supervivencia. Eso no da espacio, no da lugar, iba a decir room, no da espacio para sentirte relajado y bien. Pero esa lucha por la supervivencia introduciría el concepto de inquietud al que Eco atribuye la felicidad. Sí, señor, efectivamente. Bueno, pero como concepto, es decir, como concepto del que nosotros ahora entendemos esos parpadeos de cuando he comido bien, he bebido bien y no tengo necesidades sexuales. Me encuentro por unos momentos también que estoy complacido de hablar de ti mismo, incluso dejarme a mí, y sentirme altruismo, más allá, relajado, condescendiente, capaz de dar. En ese momento de no necesidades es lo que se interpreta bien como esos momentos de felicidad. Decía Eco, el que pretenda o me diga que quiere ser feliz toda la vida, ese, amigo mío, es un cretino. Pero el concepto de la felicidad es sumamente subjetivo. A mí, por ejemplo, me sorprenden muchas de las cosas que hacen felices en apariencia a los demás y viceversa. A ellos les sorprende lo que a mí me hace feliz. A mí, por ejemplo, yo te digo clarísimamente lo que a mí me hace feliz, las condiciones para que yo sea feliz. Soledad, silencio, frugalidad, conciencia tranquila y trabajo creador. No pido más. Perfectamente. Una vez complacido, una vez saciado, las necesidades básicas, que son esos 3 parámetros fundamentales, además del juego y el sueño y el frío y el calor. Cuando todo eso, además de la saciedad, de la ingesta de comida, de la ingesta de bebida y de la sexualidad, está taimado, está complacido y tal, asoma la posibilidad de que cada uno tenga esos matices, y los tuyos sin duda encajarían perfectamente dentro de la definición de felicidad. Cuando has dicho, la felicidad para mí, estabas implícitamente diciendo, estoy seguro que es distinta a la felicidad para ti. Ya lo decía Ortega y Gasset, y no sabía nada de cerebro, que es, efectivamente, es íntima, genuina, diferente. Y eso sí casa, y se lo diría con lo que hoy entendemos. Los cerebros son únicos. La construcción del mundo personal, íntimo, y hasta el externo con los qualia, es diferente para cada uno, tan diferente como para que sea un universo, el ser humano, único cada ser humano de los 7 millones. Entonces no hay especie, hay individuo. Hay individuo. La esencia es el individuo, pero un individuo social, no nos equivoquemos. Es decir, el individuo forma su intimidad, que es única y genuina, y por eso yo a veces con tanto énfasis digo, mirad, cuando se mata un ser humano, estamos matando un universo no repetible. Y el añadido es lo que has dicho tú, individuo, pero individuo en la sociedad, aislados, no somos tales individuos humanos. El intrínseco mecanismo cerebral es aquel que me permite estar hablando contigo. El estar constantemente
en un feedback, en una retroalimentación. Eso es lo que me hace humano. Tú dices que el cerebro del ser humano, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con el cerebro de los chimpancés o de los grandes simios, el cerebro de los chimpancés se desarrolla antes del nacimiento, en su mayor parte, corporalmente, materialmente. Correcto, y en cambio, el cerebro humano se desarrolla en gran medida a partir del nacimiento. Así es correcto. Es decir, en contacto con el ambiente. Eso es. Así es. En el chimpancé, el 65% de su cerebro ya viene creado. Y es curioso, esta anécdota te gustará. Nacemos con el mismo peso de cerebro, chimpancé y humano, unos 350 gramos. Pero el 350 gramos se convierten en 1,5 kilos, mientras que en el chimpancé se convierte en 400, como mucho 450. El chimpancé crece con una vez ya que ha tenido el 65%, el 70% de su cerebro hecho. Por tanto, la plasticidad que le queda es muy poca. En nosotros se nos queda el 70-75% por hacer. La construcción física de nuestro cerebro, bajo el orden férreo de un programa genético, está precisamente en lo que bebemos del entorno. Y el entorno lo que nos da fundamentalmente, a través de nuestra familia, de nuestra intimidad, de la madre, es fundamentalmente un cableado emocional único. Pero eso significa que un niño lobo, por ejemplo, el clásico niño lobo, sí, su cerebro no crecería en la misma medida que un niño que nace en el ámbito de una familia, en el ámbito de una ciudad, en el ámbito de... Posiblemente, anatómicamente sí. Casi seguro. Es un programa férreo tan grande que el número de neuronas finales es la misma, pero el cableado definitivamente no. Lo que diferencia al ser humano en ese 70% es que el cableado, que significa los contactos sinápticos de las neuronas, en los circuitos neuronales que codifican para funciones específicas, es primero distinto entre cada uno de todos los seres humanos que existen, pero segundo, dramáticamente diferente entre ese niño y nosotros. Mira, en uno de mis libros hice un estudio de un registro, el mejor que hay, del niño que se perdió alrededor del lago Tanganica cuando tenía aproximadamente 1 año. A los 3 años, unos pastores, eso fue a raíz de la guerra entre los Tutsi y los Batutsi de 1970, alrededor de eso. Unos pastores vieron una colonia de chimpancés y vieron uno de los chimpancés escrufuloso, con poco pelo, y además los saltos, era un poco anormal. Lo cazaron, era un ser humano, que se había perdido y convivió con ellos. Entendía el lenguaje de los chimpancés. Pero lo sorprendente fue recogido por unas monjitas en Burundi, murió a los 4, 5, 6 años en el orfanato, andaba con las 4 tal, y hasta lo motor que requiere programas que necesitas aprender de tu entorno, no los tenía. Por ejemplo, se luchó porque lograse simplemente abrir una puerta, que es un programa motor aparentemente tan simple como para alargar tu mano, coger la manivela, bajar y empujar. Eso no lo podía hacer. Pero los monos saben abrir puertas. Los monos... Incluso los perros y los gatos. Bien, pues esa estructura en el ser humano le costó. No, lo aprendió, pero le costó. Lo que nunca hizo fue hablar. Porque nacemos con lo que yo le llamo ventanas críticas. Es decir, un esquema que son periodos críticos, si tú quieres, en los que si no ha entrado por esa ventana la información correspondiente en ese periodo de tiempo, ya nunca más va a entrar. El lenguaje es uno de ellos. Desde el nacimiento hasta los 6-7 años es una ventana a la que habla el niño para que pueda, efectivamente, con ese programa genético que tiene, poder aprender a hablar, poder un lenguaje. Si se cierra la ventana a partir de los 7 años, ese niño no podrá nunca hablar. Y el niño que estamos hablando tendría alrededor de los 6, 5, cuando tal. Y fue una enseñanza intensiva y aún a pesar de eso, el niño nunca pudo ser humano tal cual lo entendemos. Pero Epicuro decía, si quieres ser feliz, vive oculto. Sí, efectivamente. Era una manera de describir lo que yo podría decirte en términos del funcionamiento del cerebro. Es decir, algo así como que ¿por qué he dicho lo del cerebro? ¿En qué medida podría yo decirte
yo te lo diría por la parte de ser autosuficiente y no requerir cosas del mundo, que a la postre es lo que te hace infeliz, la lucha. Y eso es lo que de alguna manera Epicuro quería expresar con esto de aislamiento. Porque si el aislamiento te lo llevas a lo que después significa ser cartujo o ser un religioso de los que está completamente aislado, donde se termina no teniendo memoria, ni teniendo sentimiento ni emoción por el mundo, y solo te queda una idea, te contestaré con otro filósofo, Arthur Schopenhauer, que también dijo... Lo citas a menudo en el libro. Me encanta, me encanta. Dice, esa es una conducta moral egoísta. En el fondo, los seres humanos sociales estamos para tratar de hacer algo por los demás. Los remordimientos son, en principio, incompatibles con la felicidad. La felicidad, en definitiva, es una emoción. El psicópata no tiene remordimientos, no empatiza, no se coloca en el lugar del prójimo. ¿Eso significa que el psicópata es feliz? ¿Qué pregunta más difícil me has puesto? El psicópata tiene una lesión cerebral. El psicópata tiene una parte de la corteza prefrontal, de la corteza cingular y otras partes que de alguna manera le hace efectivamente no tener remordimiento ni sentimiento de culpa cuando cercena los valores y las normas de la sociedad en que vive, entre ellas matar. Y efectivamente, si no tiene sentimiento de culpa, el individuo es feliz. Te dejaría a ti, que eres más sesudo, a que dieras esa misma contestación, porque no necesariamente tiene que ser desde el cerebro. Creo que desde la filosofía se podría aproximar. Me has cogido, no lo sé. Hablabas antes de Cicerón. Viene aquí una frase de Cicerón. La felicidad verdadera solo es posible entenderla en aquellos hombres que la hacen depender de sí mismos. Esto convierte la felicidad un poco en un círculo autista, en contra de algunas de las cosas que estás diciendo. Sí, pero ahí es donde yo iba cuando me hiciste la otra pregunta, relativa a si la infelicidad, que es el germen de lo que te lleva a querer ser feliz, que es lo que yo digo el ingrediente básico, es interaccionar con el mundo, que al hacerlo te genera un sentimiento, digámoslo así, no de culpa, pero un sentimiento pues de lucha, un sentimiento de infelicidad en el fondo, porque cuando interactúas con el mundo son disgustos, son enfermedades, son todo aquello que te hace fundamentalmente infeliz, pues de alguna manera aquel que no necesita nada de los demás, lo que no quiere decir que sea antisocial, no necesita nada de más, de nadie, no va demandando, no va, hazme esto, hazme lo otro, resulta esto, interacciona, sino cuanto menos interacciona con el mundo, más capacidad tienes de ser feliz. Y nos lleva a lo del Mahabharata, aquel que en medio del placer no siente ni deseo, ni tiene ninguna odio, ni se entristece, es decir, interacciona poco con el mundo, es el que más se puede acercar. Pero Kipling en el libro decía, si a todos apreciáis y poco a todos, y nadie, amigo o no, dañaros puede. ¿Es eso? Pues en el fondo quizá, pero no conocía esa referencia de Kipling. Vámonos un poco con el otro libro, sin salir del de la felicidad, el Dios de cada uno, ¿por qué la neurociencia niega la existencia de un Dios universal? Lo que yo te pregunto es, ¿infunde felicidad la idea de Dios, tanto si existe como si no? Sí. ¿Son más felices las personas que creen en Él? ¿Es por esa razón inconsciente por lo que tantas personas se autoconvencen de la existencia de Dios y lo imaginan como un ser benigno, cuando también podrían imaginarlo como un ser maligno? Sin duda alguna. La idea de Dios es una idea. Dios no existe en el mundo sensorial, y si no existe en el mundo sensorial, Dios no existe. Pensar lo contrario, podríamos estar horas, es producto del pensamiento mágico. Y eso son todas las religiones. El pensamiento mágico es aquel que nace de no encontrar una explicación a cuanto te acontece. Y si nos retrotraemos a pensar, no hace mucho, unos miles de años, aparece la tormenta y me destruye las cosechas. Y eso no lo he hecho yo. O nace el sol y me calienta y produce los frutos y desaparece todos los días.
Y eso no lo he hecho yo. Alguien ha tenido que hacerlo. Alguien como yo, pero que no soy yo. Eso es el espíritu. Pero ese espíritu, nacido así, es el pensamiento mágico, que no es el pensamiento de Platón y la idea de Dios, del espíritu. Porque Platón, que es esa admiración que tengo yo. ¿Cómo es posible que hace 2500 años alguien fuese capaz de darse cuenta que la idea que yo tengo en mi cabeza de las cosas del mundo, como por ejemplo un caballo, no tiene nada que ver con los caballos que hay en el mundo sensorial? Mi caballo es una idea que como tal no cambia, mientras que la sensorialidad cambia constantemente. Y por eso hay caballos pequeñitos y grandes y medianos y de grandes crines, de patas cortitas, de patas largas, de crines hermosas, de largas colas. Cientos de tipos de caballos. Pero el caballo de mi cabeza no cambia y es adaptable a todos los caballos que hay fuera. Cuando yo digo que Dios no existe, digo, la idea que yo tengo de caballo se conforma siempre con los caballos pequeñitos, grandes o medianos que hay allí. Hay un caballo, hay realidad. Se conforma mi idea con lo que hay fuera. Cuando concibo con ese juego de las ideas que va más allá de esa realidad, y a un caballo le pongo un cuerno en mi imaginación, y además le pongo alas, yo a eso le llamo un unicornio, y voy a buscarlo, y no lo encuentro. Yo digo, el unicornio no es real. Cuando concibo ideas abstractas, como las de Platón, las ideas que son los abstractos inteligentes, pues de alguna manera me doy cuenta que no los tiene el mundo. Y por tanto, esa crítica es lo que ahora comienza con lo del pensamiento crítico. No sé si me he alargado demasiado. Pero Buda, del que dices que impartió 84.000 enseñanzas, la cifra me ha sorprendido, negaba incluso la existencia de lo que tú llamas mundo real. No ya la existencia del unicornio que procede del pensamiento mágico, sino la del caballo, sí, por así decir. Bueno, la verdad es que hoy con la neurociencia estamos llegando a darnos cuenta que el mundo real, que llamamos real, es real en tanto que se conforma con los abstractos que tenemos, pero está creado por nuestro cerebro y los códigos que en él existen, a través del proceso evolutivo. El ejemplo que te voy a dar es quizá lo mejor que lo podamos entender todos. Podemos ver esa mesa que hay ahí delante, con sus líneas rectas y luego que hacen un rectángulo, o si se quiere el cable curvilíneo, gracias a que yo tengo neuronas capaces de que me construyen por contrastes de luz, puntitos primero, que otras neuronas sintetizan en líneas, y se va construyendo esa imagen. Si un ser de otro planeta viniese aquí, habiendo tenido un proceso evolutivo de 3.000 millones de años como el nuestro de evolución en este planeta, tendría otros códigos seguro diferentes y construiría con la misma información sensorial un mundo perceptivo diferente. Por eso posiblemente, yo digo, y que se escuche bien, que cuando incluso físicos notables nos traen la fantasía de decir contactemos con otros seres que han tenido otra evolución de miles de usted no sabe lo que está diciendo, o desde luego sabe muy poco de cómo construye la realidad el cerebro humano. El nirvana, concepto que nunca explicó Buda, entraña la absoluta indiferencia hacia el mundo, la tajante supresión de las emociones. Y es para el budismo el sinónimo de la felicidad. Sin duda. Es decir, la falta de contacto que hace que nuestro cerebro, cuando nosotros vemos cualquier cosa, vemos, tocamos, olemos, gustamos, los 5 sentidos, esa información de nuestro cerebro pasa por un túnel que entra a un cerebro, otro cerebro que se llama el cerebro emocional. Y ahí la información neutra que recibimos y construimos recibe un marchamo de bueno o de malo. Ese bueno o malo es lo que el budismo niega o quiere eliminar de las percepciones que tenemos del mundo, que en definitiva es evitar el contacto con el mundo. Y eso es lo que por alguna vía, como es en este caso la meditación, se trata de conseguir. No contactar con el mundo. Por eso, en alguna medida, si es estrictamente lo que dijo Buda, esa felicidad es una felicidad
estéril, una felicidad que queda únicamente en el ser humano que la experimenta. Por eso, yo digo al final del libro, el encuentro, si es posible, es en qué medida podemos conseguir aplacar nuestra agresión, nuestras violencias, lo que enmarca esa lucha que es la esencia de nuestra progresión social. Es lo que ha hecho la conquista y por lo que los demás, incluso budistas, vienen a nuestro mundo. Pero al mismo tiempo somos seres profundamente infelices. Podríamos entender, como dijo el Dalai Lama, y está vendiéndolo, sigue vendiéndolo por el mundo, de yo te dé un poco de paz interior, sin cercenarte la inquietud y la emoción por seguir cambiando el mundo. ¿Será algo posthumano? Difícil encuentro ese, porque el budismo niega que exista el yo. Y tú dices que el yo es el cauce, el receptáculo y la medida de la felicidad. Un saquito de neuronas, pero que sirve para eso. Sí. Hombre, lo dijo David Hume. Hume. Sí, en 1700 y pico dijo, y luego lo recojo yo, porque dice lo que después ha mostrado la neurociencia. Decía Hume, cuando yo medito sobre el yo, mi yo, llego a la conclusión de que no lo encuentro por ninguna parte. Yo no me encuentro a mí mismo, yo encuentro memorias de cosas que me han sucedido, pero no a mí mismo como yo, sino ingredientes. Y en la neurociencia lo que te dice es que el yo no existe, y conforma lo que dice el budismo. Son programas, que llamamos los neurocientíficos, distribuidos por todas las áreas del cerebro, en códigos de tiempo, no en neuronas, digamos, en principio no hay localización del yo. El yo es una función, donde te recojo de aquí un pensamiento, aquí una memoria, aquí una emoción, es como un barrido que está actualizándose constantemente. Y al tiempo cambiando. Tú no eres el mismo después de haber hablado conmigo de todos estos libros, espero al menos. Es decir, el cableado cambiará en 24, 48 horas y en alguna dimensión tu yo ya no es el mismo. Dentro de unos segundos, tu yo, el que tú crees que es pasado. Por tanto, vamos coincidiendo con los budistas. Es verdad que el yo como tal no existe. Por eso te dicen y te venden. Consigamos que ese yo que no existe sea una realidad. ¿Por qué? Porque el origen de todo mal y de toda violencia y de toda guerra es ese yo. Si yo te insulto en este momento dramáticamente y fueras del Dalai Lama, esa sonrisa que tienes seguiría exactamente igual, como si te hubiese dicho qué guapo eres, porque no lo encaja. A su yo no lo ofendes, porque no lo tiene en ese momento que se relacione contigo. Y eso es fácil de entender. Paco, cuentas en el libro que alguien ha hecho una clasificación de los países en función del índice de felicidad de sus habitantes y que España ocupa el lugar 46º. Sí, eso realmente me ha merecido poco trabajo en el contexto global de todo el libro, porque es una clasificación donde es una percepción subjetiva de decir, de bienestar, tal cual lo entendemos en Occidente. Es decir, o como decía Voltaire, de dicha, es decir, de sentirme bien, de sentirme complacido, de sentirme con el entorno fantástico. Y eso es cierto, que efectivamente esa clasificación pues ocurre. Pero vamos, está lejana a lo que realmente estamos discutiendo relativo a el fundamento último de lo que entendemos por felicidad. La dicha es una cosa, la felicidad es eso, la ausencia de dolor o de placer, la ausencia de todo aquello que hay en el mundo y por encima de ello es cuando tú te sientes feliz. Es lo que te digo yo, con el placer tú nunca puedes ser feliz, porque el placer es producido por la insatisfacción, porque te falta algo. Tú vas a comer porque te produce placer la comida, porque te falta. Y el agua igual, y el sexo igual. Pero solo es después que eso ha ocurrido que te sientes bien, te sientes dichoso, te sientes relajado. Ese momento es el de la felicidad. ¿Y qué me dices acerca de la felicidad de la creación
La felicidad Qué del interesante. artista, la del conocimiento, la interesante. del científico, la del descubrimiento. Alguien dijo que solo el filósofo es feliz. Cierto. Y de algún trazo de eso hay en Schopenhauer y en casi todos los filósofos realmente. Pero el que yo te saco ahí como ejemplo de ello es el gran Miguel Ángel. Posible un hombre enfermo, constantemente enfermo, con un disgusto con el mundo constante, sea por su homosexualidad o sea por un mundo en el que él tenía, él mismo estaba enfermo. Y posiblemente, como él decía, mis momentos en los que huía precisamente del mundo, donde ya la información no le venía, y era solamente su idea, el mazo y el cincel, lo que en esos momentos grababa de su felicidad, los momentos creativos, los momentos absorbentes. Eso también está descrito en Santiago Ramón y Cajal. Solo mis momentos de dibujo, microscopio, eran los que realmente me hacían feliz. Paco, como siempre me sucede cada vez que vienes aquí, la mayor parte de las preguntas que te quería formular se quedan en el tintero. No hemos podido hablar de este otro libro, El Dios de cada uno, un asunto que está muy de moda, sobre todo desde que el astrofísico Hawkins escribe ese libro, El Gran Designio, que muchos traducen como El Gran Diseño. Así que si consigo cazarte entre universidad y universidad, te conmino a que vengas aquí para hablar de Dios. Siempre es un placer venir a tu programa, Fernando. Y Pero antes, para terminar, y lo has mencionado de pasada antes, me gustaría leerte lo que tú dices al final del libro de la felicidad. Dices, creo cierto que se otea en el horizonte el que la cultura actual es un ciclo que se está acabando, está muriendo y que un nuevo ciclo cultural se avecina. En él aparecerán en escena cambios profundos en las relaciones humanas y en ellas una nueva visión de este problema universal que es la búsqueda de la felicidad. Nueva búsqueda que tal vez de modo paradójico nos conduzca a la destrucción de la misma humanidad tal cual la conocemos hoy. ¿Eso qué significa? Significa, sabe a Apocalipsis. y lo es en los pensamientos más avanzados de este momento, como yo tuve el placer de tener una conversación personal con George Steiner. Está citado, la última frase del libro. Está sí. citado, ¿no? El que dice, mira, todas las culturas son mortales, todas las religiones también. Todos son eventos culturales mortales, como mortales son los hombres que las han producido. Y estamos en un momento de transición, en un momento que posiblemente sea el inicio de una cultura de la posreligión. Y en ella el cristianismo va a morirse. La gran pregunta es, ¿qué va a nacer? ¿Qué nos espera? Y ahí es donde tenemos que poner todos una lucha por desbrozar lo que hay delante de nosotros como bosque y ver si encontramos alguna luz. Estoy escribiendo algo sobre ello. Si me invitas a otro programa, tal vez te gustaría que habláramos. Entonces te invito a dos, uno el de Dios y otro este. ¿Y si no naciera nada? ¿Y si hubiéramos llegado al final? Difícil de entrever, porque ya se atisba que en esa posreligión el pensamiento crítico, desvanecido el pensamiento mágico, hará revertir las emociones y los sentimientos que tenemos hacia un más allá y a un post después, a darnos cuenta que es únicamente la naturaleza humana, el hombre, en el que tenemos que abocar toda nuestra fuerza, aquí en la tierra, donde creemos que no hay más. Decía Campoamor en verso célebre, si quieres ser feliz, como me dices, no analices, muchacho, no analices. Aquí hemos desoído ese consejo y hemos analizado la felicidad con la ayuda de Francisco Mora y de sus dos últimos libros. El Dios de cada uno, por qué la neurociencia niega la existencia de un Dios universal y ¿está nuestro cerebro diseñado para la felicidad? Alianza. Vaya usted a saber. Muchas gracias, Paco. Muchas Seguimos. gracias.
El rincón de las lecturas y de los lectores. En él velan armas no el cura y el barbero, sino Alicia Mouriño y Suso Mourelo, que hace poco anduvo por aquí para hablarnos de sus libros de viajes. China, Mongolia, México. Buenas noches a los dos y las damas primero. Alicia, ante todo, ¿qué tal ese verano? Muy bien, estupendamente. Buenas noches, Fernando. Te has sentado muy bien. He descansado. Estás esplendorosa. Y sobre todo he hecho mucho deporte. Y eso es sensacional. Mens sana in corpore sano. Eso quiere decir que además habrás leído, ¿no? Mucho. Sí, sí. Bueno, pues cuéntanos algo de lo que has leído. Pues mira, una de las cosas que he leído y que traigo aquí, creo que es una novedad, recién salido prácticamente, es el libro de Ángeles Caso, la novela Donde se alzan los tronos. Planeta, 2012, reciente, me ha llegado incluso después de vacaciones. Eso me lo he leído ahora en 3 días que he tenido. Me ha encantado porque el tema es el de la sucesión al trono de España, el cambio de dinastía de los Austrias a los Borbones, la muerte de Carlos II, o un poco antes de que muera, todos los subterfugios y todas las intrigas que hay para que nombre heredero. Entonces, la novela empieza ahí, justo un poco antes de morir, 1699, ya por fin se hablan de las intrigas que tienen que ver con el cardenal Portocarrero, que a la que envía para contactar con él, envía Luis XIV a la princesa de los Usinos, y bueno, a partir de ahí bueno, consiguen que él nombre heredero a Felipe, al que va a ser Felipe V. Entonces, Carlos II estaba casado con una sobrina de Luis XIV, precisamente, ¿no? María Teresa de Orleans, me parece. No, estaba casado con Mariana, Mariana de... No, Mariana era la reina madre, doña Mariana de Austria, la regente. Era Mariana de no sé qué otro sitio, pero era con la que no tuvo hijos, Carlos II. No, yo creo que estás equivocada, Alicia. Te lo voy a decir porque viene María Teresa de Orleans yo creo que era la mujer y doña Mariana era la madre. Mira, Mariana de Noeburgo era la mujer de Carlos II, el hechizado, con el que no tuvieron hijos. ¿Y la madre? La segunda. O sea, también se ya no me remonto a las madres. La segunda mujer. Sí. Esta es la segunda Entonces, mujer. La primera era María Teresa de Orleans. Posiblemente. Arreglados, los dos teníamos razón. Bueno, bien. Esperemos. Quedan tablas. Ahora quedan tablas. Pero bueno, sigue. Y entonces, bueno, que además es ella, o sea, Mariana de Noeburgo se mueve bastante pues para ver a quién nombra heredero, a quién no nombra y tal. Y bueno, hay una serie de intrigas que en realidad es una novela basada sobre lo que es la intriga. Y además termina, pues además con una frase bueno, te voy a decir, toda la novela está basada en una frase final del epílogo, donde realmente habla la autora. Y dice, te va a gustar porque es latín, Sit transit gloria mundi. Y así acaban las glorias del mundo. Todo ese devenir de la princesa de los Ursinos, que consigue que además Luis XIV la nombre camarera de la reina, o sea, de la niña que se va a casar con el duque d'Anjou, con el futuro Felipe V. Entonces, después de todas las intrigas de Luis XIV, para que esta dama, princesa de los Ursinos, lo monte bien con el cardenal español, con el Portocarrero, y por fin Carlos II dicte en su testamento como heredero al duque de Anjou, futuro Felipe V, ella ya va a estar en toda esa trama. Y es precisamente el personaje principal, porque en realidad la trama histórica es básica y vamos aprendiendo y repasando muchísimo, pero dentro de un mundo que crea maravillosamente Ángeles Caso. Y de verdad que es una delicia como está escrito. Es de Planeta, ¿no? De Planeta. Y sobre todo que, bueno, trama histórica, ficción, un mundo propio creado por la autora y sobre todo también un repaso a la historia de España. Sale todo el momento en que los ingleses entran en Gibraltar. Claro. ¿Y por qué se pierde Gibraltar en 1706? La guerra de sucesión, todo el conflicto con los catalanes, sí, etcétera, sí. Entonces, de manera divertida y leyendo una novela, es una... Vamos, yo felicito a Ángeles por esta nueva novela. Bueno, creo que Ángeles te va a enviar una cesta por Navidad. Suso, a ver, tu primer libro. Mira, yo voy a recomendar un libro de un escritor británico de viajes que se llama Colin Thurbron. Disculpad que he traído la edición inglesa, pero bueno, lo acaba de editar... Todos nuestros espectadores hablan perfectamente inglés, ¿no? Pero por si acaso se ha editado en España, RBA, Hacia una montaña en el Tíbet. Este es un escritor ya bastante madurito, bastante adulto, que sobre todo escribió libros de Asia Central,
de Siberia, de Rusia, entre rusos, en Siberia. Unos libros fantásticos. Este escritor tiene un componente poético que es muy raro en los escritores anglosajones, en los escritores de viaje sobre todo, y se acerca a la gente y a los lugares con una humildad que es prácticamente inaudita. Es como tú. Es como yo, quizá, o yo quiero ser como él, porque para mí es uno de los ejemplos y de los valores de la actual narrativa de viajes. Este es uno de los grandes escritores. ¿De qué año es? ¿En qué año hace ese viaje? Este viaje lo hizo aproximadamente hace unos 5 años y se publicó el año pasado. Y dices que hay edición de RBA con ese mismo título, más o menos. Hacia una montaña en el Tíbet. Muy bien. Y está muy bien. Alicia, segundo turno. Bueno, pues ahora no sé si os va a parecer muy frívolo lo que voy a recomendar. Ya, como siempre, me dirás que traigo 3. Es un libro solo el que voy a recomendar, pero es una trilogía que me gustaría, bueno, que luego ya cogieran bien las cámaras, porque la primera es Sé lo que estás pensando, de John Verdon. La segunda es No abras los ojos. Y la tercera, que acaba de salir... ¿Para qué los va a abrir si sabe lo que está pensando, no? Bueno, pues es que lo de no abras, y lo de deja en paz al diablo. Bueno, se trata... es novela. Novela, sí, sí. Son de Roca Editorial. Están teniendo, desde luego, la primera de Sé lo que estás pensando, 12 ediciones. Es decir, escritor norteamericano, publicista, y luego ya, bueno, pues se puso a escribir novela, y esta debió ser la primera, la de Sé lo que estás pensando, y con un éxito editorial impresionante en Estados Unidos y luego también en España, bueno, la historia, no sé si calificarlo o entre novela negra, aunque todos los ingredientes de la novela negra no están, novela policíaca, novela de terror, es decir, un thriller, todo se mezcla. La historia es que el detective Gorney, creo que lo pronuncio bien, yo lo de inglés lo tengo, pero Garney, se ha retirado, ha trabajado 25 años en la policía de Nueva York, ya se ha retirado, vive de una manera pues no sé, maravillosa, campestre, lejos de la ciudad con su mujer Madeline. Y bueno, al cabo de X tiempo le llaman, y hablo del primer tomo, el de No abras, sé lo que estás pensando. ¿Te has leído los 3? Los 2 primeros. Este que acaba de salir, el de Deja en paz al diablo, es el que va a caer la próxima semana. Pero bueno, os digo porque la verdad, pues eso, esa es la trilogía y ahí hay una idea completa. Bueno, pues alguien recibe, hablo de la primera, alguien recibe una misiva diciéndole que, haciéndole el juego ese de sé que voy a acertar tu número. A partir de ahí se desarrolla toda una trama policíaca, toda una trama de asesinatos, y bueno, en ese momento llaman a Garney para ver si, por favor, como ha sido un gran detective y un gran policía y ha investigado muchísimos casos, para ver si lo descubre. Bien, sale ileso. El de No abras los ojos, que es con el que más me he deleitado los últimos 4 días de agosto, la verdad es... No se puede dejar, se empieza desde la primera página. Y es que yo creo que yo recordaba las novelas de Agatha Christie cuando las leía de pequeña, que quieres averiguar a ver si sí o no. O sea, el autor te engaña, tú crees que es parte de la idea de que hay un asesinato de una mujer en el día de su boda, en el mismo jardín donde se está celebrando la boda. El asesino, el inculpado, va a ser el jardinero que desaparece. Entonces, hay una serie de asesinatos de mujeres todas y además con unas técnicas y unas formas bastante perversas. Es decir, hay un rito en ese tipo de asesinato que no quiero desvelar. A todo esto hay un psiquiatra, a todo esto hay un centro de rehabilitación de jovencitas perversas, y esas jovencitas perversas son chicas que han sido víctimas de abusos sexuales en su infancia y que luego ellas ya desde muy jóvenes han abusado también. Entonces, ya os digo un poco la trama. Crueldad, crimen, perversidad, algo de sexo y sobre todo cuando aparece el detective Garney, pues resulta que nada, va a dejar de lado la evidencia. La evidencia era el jardinero y vamos a ir descubriendo con él de una manera inteligente, sobre todo el lado inteligente, es un ejercicio mental, cómo llegamos al asesino. Bueno, para ya, que Muy bien escrito, el autor de esta trilogía no te va a enviar una cesta por Navidad. No, no me la enviará, pero sí puedo decir que me tres entusiasmó, que es un libro, y de gente que también lo ha leído, que no puedes parar, porque claro, al final es un desafío, a ver si tú aciertas, ¿no?
Suso, segunda elección. Otro- Ya sabes que también se pueden tirar libros al cajón, ¿eh? No todo van a ser consejos Por supuesto, positivos, por quiero supuesto. decir. ¿Tiraremos o no? Sí, Ya yo veremos. no lo tengo aquí, pero tengo uno para tirar. Este también es un libro que no está reeditado ahora, yo traigo una edición vieja, y este yo sí que empecé a leerlo y me Eso es costó Destino. no leerlo. Esto sí, Destino. El libro es Bodas en casa, que ahora acaba de ser reeditado por el Aleph. El autor es Bohumil Hrabal, que es uno de mis grandísimos admirados. Un escritor checo que cantaba al amor, a la vida, a la felicidad, a la satisfacción en el periodo de entreguerras. Tiene libros como Trenes rigurosamente vigilados, Yo que he servido al rey de Inglaterra, libros que se han hecho algunas películas, hasta las películas también, pero los libros son fascinantes, son fantásticos. Y este libro para mí es uno de los grandes libros. En este, el autor narra su propia vida contado desde los ojos de su mujer. Su mujer, supuestamente, es quien redacta. Entonces, él lo hace con un cariño, pero con un desapago al mismo tiempo, con una cierta dureza irónica y simpática, contando este hombre loco, borrachín, que iba con poetas, que se entretenían haciendo en su casa, en el patio de su casa, bodas de gente que no conocían para pasarlo bien simplemente por el hecho de celebrar la vida. Es un libro para mí grandemente recomendable, donde además vemos todos los personajes reales que luego aparecen en todos los libros de Hrabal. El tío Pepín, que es un personaje recurrente, que era un tío que era un jubilado de la empresa de ferrocarriles y vivía con su sueldo, se compraba una botella y daba envidia a los demás. Mira, yo que no conozco a este escritor, Pues te lo entonces, recomiendo Lo muchísimo. recomendable es que empecemos por este. Esa sería la primera obra que Pues yo podríamos empezaría leer por de uno él. cortito, pero que es fantástico y ya te mente en su mundo, que es Una soledad demasiado ruidosa. Este hombre tenía los oficios más insólitos y más sucios y más cutres, pero sin embargo era capaz de sacar la poesía de todos ellos. En este descubres en qué momento de su vida hizo cada uno de sus trabajos, como prensador de papeles sucios en un sótano y cosas así, que luego él va dando a sus respectivos personajes. Entonces ese libro es pequeñito, es cortito, lo lees en una tarde y ya te enamoras del escritor, te enamoras de sus historias, pues son historias además con una cierta oralidad, pero con un cariño siempre exquisito. Pero permitid que yo intercale también sí. un libro en homenaje, entre otras cosas, a uno de sus dos autores, a Esther Tusquets, Hombre. que falleció este verano. Este mes de agosto ha sido terrible. Sí. Ha muerto muchísima gente, tanto conocida como, en fin, en mis círculos cercanos, y entre ellas la propia Esther Tusquets, que unos meses antes de morir escribió a dos manos, con su hermano Óscar Tusquets, esta crónica familiar, estos tiempos que fueron publicados por Bruguera, que son unas memorias de infancia, de adolescencia y de juventud, y es un libro realmente muy curioso por muchas razones, y entre ellas porque bueno, hay recuerdos muy enfrentados entre los dos hermanos, demostrando una vez más que eso de la memoria es un género de ficción, es algo que construye el cerebro a su modo y manera, y que no hay dos personas que recuerden lo mismo de la misma manera. Tiempos que fueron de Esther Tusquets y de Óscar Tusquets Bruguera. Alicia, todavía tienes tiempo para recomendar un libro. Pues... O para lo contrario. No, siempre me decís que venga a tirar algún libro, pero yo nunca traigo libros para tirar. Si quieres, un poco así de palabra, yo desterraría todo lo que hay de autoayuda, y no toda, de autoayuda basura, barata, libro así rápido como para consumir, para vender, porque no creo que tampoco hagan nada de ayuda ni ningún bien por la literatura. No quita que un trabajo bueno psicológico o de psicología pueda ir bien, ¿no? Pero Te en sumo general, gozoso a esa propuesta, Alicia. ¿te sumas? Yo también tiro ¿Qué todos piensas de esos de la autoayuda? Lo que pienso es demasiado duro para decirlo aquí. Corramos un pelo. Bien. Alguna bueno. vez lo he dicho, ¿eh? Sí, la ayuda está dentro de uno mismo, pero bueno. Suso, tú sí querías tirar un libro. Yo quiero tirar dos libros, que son la parte 2 y 3 de 50 sombras, Ya. porque creo que el primero... Están colocados los tres en las listas de más vendidos. Sí, los por tres libros, ¿no? supuesto. Yo creo que aún el primero tiene una cierta justificación, porque es como actualizar a Corintellado, entonces pues eso pues se merece su premio. Está bien, es decir, está bien que se atreva a escribir lo que se escribió hace 50 años, dando un poquito de sexo para hacerlo atractivo. Pero ya, aprovechando esa idea, escribir la parte 2 y 3,
me parece un O sea, aburrimiento. que entonces que estáis hablando de ese libro tan famoso, que leen todos, que esto, que sexo, que... americano, ¿no? Sí, Pero bueno, es que la gente estaba como loca con ese libro. sí, y sigue. Y por lo Están- que se ve no hay motivo. Yo no lo he leído, ¿eh? O Pero sea, no he- aunque haya motivo para el primero, pues está bien. Sí. Una sociedad así conservadora que no se atreve, porque la gente incluso lo forraba Sí, en el autobús, en el metro, para que no se viera que el libro estaba leyendo. Está bien el primero. sí. Yo creo que es una actualización de los libros aquellos tipo Corintellado. Pero ya la segunda y la tercera parte me parecen que es Sí, claro, exprimir seguir, eso es, la gallina, y me aprovecharse. parece que esos dos ya Aparte de sobran. que yo creo que ese tipo de historias están escritas ya hace muchos años, ¿eh? Nada nuevo bajo el Ah, no, sol. no, claro, pero bueno, allá Bueno, lo ha decías hecho Suso bien. que ya las escribió Corintellado. Y otros en plan incluso más serio y más literario. Sí, ¿eh? sí. Fíjate tú, si hablamos de las liaisons dangereuses, las amistades peligrosas, que Sí, no hay ahí lo de sexo, Maclot. que no hay ahí... ¿eh? Yo también, he descubierto una escritora que realmente me ha gustado muchísimo, mexicana, por cierto, Suso, Guadalupe Nettel, que es de Distrito Federal, Sí. que nació, creo, en 1973 y que en este libro, El cuerpo en que nací, es también una crónica familiar, son sus memorias también de infancia, también de adolescencia, también de primera juventud. Ella nace con un defecto de nacimiento congénito en el ojo y nos cuenta cómo fue su vida durante los años 60 y cómo fue, bueno, en gran parte devastada esa vida por la familia, por los padres que tuvo, que eran los típicos de la ideología dominante en aquella época. El matrimonio abierto, las escuelas activas, las comunas hippies, la libertad sexual, su correlato, etc. Escribe espléndidamente y tiene un segundo libro. Tiene más libros, pero vamos, publicados recientemente los dos en España, los dos por Anagrama, este libro de cuentos, pétalos y otras historias incómodas. Historias efectivamente incómodas y muy extravagantes, ¿no? Por ejemplo, un fotógrafo parisino al que solo le interesan los párpados, un oficinista japonés que descubre su extraña afinidad con las cactáceas, una modelo que oculta un tic desde su infancia, una niña que intenta luchar contra la muerte, un olfateador de sanitarios para damas y otros muchos cuentos más. Es divertido, por Realmente, un lado del absurdo, Está ¿verdad? muy bien. Sí. os aconsejo vivamente que leáis estos dos libros, un se los descubrimiento. aconsejo también a todos ustedes. Y bueno, yo creo que ya hemos terminado por hoy y siempre es un buen momento para leer un poema de Luis Alberto de Cuenca, sacado, por ejemplo, de este libro, de esta antología, Los mundos y los días, que recoge prácticamente todo lo escrito desde 1970 hasta 2005 y publicado por Visor. Decía Antonio Machado, entre los poetas míos tiene Berceo un altar. Lo parafrasearé diciendo sin desdoro de Berceo que entre mis poetas es Luis Alberto quien tiene ese altar. Sus libros pueden abrirse con la certeza de que haciéndolo al azar se acierta. Por ejemplo, La droga de la vida. Envenenándome, purificándome, la droga de la vida circulaba por mis venas camino de la noche. Fuera, un rojo crepúsculo teñía de sangre el horizonte y las estrellas pugnaban por nacer como puntitos de sutura en la red del firmamento. Dentro de mí, voraz y licenciosa, la droga de la vida me mataba. Y sin embargo, como decía Jung en una frase que cito a menudo, la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Dentro de una semana nos vemos. Buenas noches.